Ok, jóvenes, vamos a comenzar ahora con la clase número 2, que es la introducción a la química orgánica, es bastante interesante. Vamos a ver, el tema principal de esta segunda clase es hibridación molecular. Vamos a ver qué demonios es hibridación. O sea, en términos más generales es cómo el átomo de carbono se une con el mismo o con otros átomos para formar ahora sí lo que son los compuestos y en su caso grupos funcionales. Pero para eso tenemos que entender un poquito más, vamos a desnudar al átomo de carbono, ¿no? O sea, y desnudar me refiero electrónicamente hablando de cuántos electrones tiene alrededor, sus orbitales, etcétera, ¿sale? Entonces, antes de meter la hibridación, que lo vamos a ver de una manera muy simple, muy sencilla, necesitamos entender qué es un orbital atómico de entrada, ¿no? Porque cuando hablamos de hibridación, ahí entran los orbitales atómicos. Entonces, necesitamos entender cómo es que los orbitales atómicos se unen en teoría con los del carbono, con el mismo o con el hidrógeno para formar enlaces químicos. Entonces, esta parte es la que vamos a entender, pero sí es muy importante que entiendan que el carbono puede tener tres tipos de hibridaciones, y lo vamos a ver, los famosos sp3, sp2 y sp. Y asimismo, dependiendo de la hibridación del átomo de carbono, va a conllevar lo que es la geometría de él mismo. Por ejemplo, un carbono sp3 vamos a ver cómo adquiere una forma tetraédrica. Un carbono sp2 vamos a ver cómo adquiere una trigonal plana, una forma trigonal plana. Y un sp lineal. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver y entender. Y vamos a ver un poquito de ejercicios, ¿sale? Entonces, para ahora sí comenzar y entenderlo muy bien, ¿sale? Ok, entonces en esta diapositiva, como sabemos, vamos a hablar sobre la química del carbono, la química orgánica, que la química orgánica en sí es la química del carbono. Estudia los compuestos, porque ustedes saben que el carbono se encuentra en la mayoría de los compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta diapositiva? El famoso modelo atómico de Bohr, ustedes ya lo saben perfectamente, ajá, donde en el núcleo, ¿qué hay en el núcleo de un átomo? Pues protones más neutrones, ¿sí o no? Los protones con carga positiva, los neutrones neutros, y alrededor giran quién. ¿Quiénes son los que están girando? Los electrones, ¿no? Y ya saben que los electrones se acomodan en niveles de energía, ajá, ya vieron los números cuánticos, etcétera, ¿no? En N1, N2, N3, NS4, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Este átomo del carbono tiene un número atómico de 6. Ajá, acuérdense que el número atómico son los protones en el núcleo o los electrones en un elemento, pero neutro. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, entonces tenemos un número atómico 6. Ajá, Z igual a 6. Ok, obviamente tenemos una masa de 12. 12,01 es la masa molar. Digo, la masa molecular, perdón. ¿Qué más podemos ver del carbono? Ujú. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, porque ustedes ven en el núcleo, pues tenemos los protones, tenemos los neutrones, y esas obviamente son conocidas como partículas fundamentales, ¿no? Y los electrones que están cerca del núcleo, pues son los electrones de la capa interna, y así tenemos hasta llegar a los electrones de la última capa. ¿Cómo se llaman esos electrones de la última capa? Pues son los electrones de valencia. Y ustedes nos enseñaban en el kinder que los electrones de valencia, ¿qué son? Son los encargados de formar los enlaces. Ah, ¿cómo se explica un enlace químico? ¿Cómo nosotros podemos explicar los enlaces en el carbono o en otros átomos? Ajá, pues ¿quiénes son los implicados en formar esos enlaces en los compuestos orgánicos? Los electrones de valencia. ¿Quiénes son los que se encuentran en la última capa? Ajá, ¿qué más podemos ver? Los electrones, por ejemplo, estas partículas fundamentales, protones, neutrones, alrededor de los electrones, pues como sabemos, los físicos teóricos nos han enseñado y nos han demostrado que no solamente son esas partículas las que existen en un átomo, sino que existen partículas de las subpartículas. Es un desmadre bien interesante todo esto, conocidos como los quarks, conocidos como los muones, los gluones, etcétera. Es más, hasta existe una tabla periódica de las partículas, es muy interesante. Si ustedes quieren saber más sobre todo esto, ajá, porque también estos modelos atómicos, pues es una representación matemática de ecuaciones bastante interesantes derivadas de la física cuántica. Ajá, y la física cuántica, gracias a la física cuántica podemos entender estos modelos teóricos para poder comprender cómo se forman, cómo son los átomos, cómo se forman los enlaces, etcétera, ¿sale? Hay un libro muy interesante que se llama Desayuno con partículas. Yo con mucho gusto, si quieren, se los paso. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama.
Ajá, la física cuántica explicado con un gato zombie, etcétera. Entonces es muy bonito si quieren les paso esos libros, porque también ustedes tienen que leer, aprender más de lo normal, ¿sale? Cultívense y el leer ese tipo de libros, pues ejercitan su cerebro más prácticamente y así van a ser muy buenos estudiantes, ¿sale? Continuemos. Entonces, como les digo, los elementos más comunes en los compuestos orgánicos, pues tenemos aquí el hidrógeno, ajá, que lo ponen en la familia del 1A, pero obviamente este hidrógeno no tiene familia, pero ya vieron por qué, ajá, el único átomo, porque no existe la familia del hidrógeno. Ujú. Aquí la familia del boro, la del carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, los halógenos, ajá, son los gases nobles que tienen la capa de valencia llena, ajá, ¿qué más, qué más? Pero bueno, más estoy ahí divagando un poquito, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la química orgánica? Requiero que ustedes entiendan cómo se clasifica la tabla periódica. Aprovechando que tengo esta diapositiva, ¿cómo se clasifica? Pues tenemos, por ejemplo, aquí los elementos que terminan con orbital S, aquí con P, aquí con D, obviamente acá abajo pues están los que terminan en F, pero si ustedes dicen, bueno, ¿qué es S, P, I, D y F? Pues si a estas alturas no saben qué es eso, ya vamos muy, muy mal, porque ya saben que son los famosos orbitales atómicos. Ujú. ¿Qué es un orbital atómico? Pues son las regiones del espacio en donde al encontrar la probabilidad en donde encontrar el electrón, la probabilidad es bastante alta. Ujú. Son regiones del espacio químico donde la probabilidad de encontrar el electrón es bastante alta, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿no? Y vamos a ver cómo se combinan a veces los del S, por ejemplo, el hidrógeno con los P's, por ejemplo, el carbono, porque vamos a ver que la mayoría de las moléculas orgánicas están compuestas con carbono, hidrógeno, ajá. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? O por ejemplo, un S con un P del oxígeno, por los famosos OHs, sale, vamos a ver todo sobre los OHs, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver sobre esta tabla? Ya para esas alturas deben de conocer quién es el elemento más electronegativo, y eso les apuesto que ya se lo tuvieron que haber dado en fisicoquímica, ¿no? En la fisicoquímica uno. Ajá, ¿cuál es la tendencia de la electronegatividad? Pues de izquierda a derecha, de abajo para arriba, de abajo para arriba. El átomo más electronegativo, ¿quién es? Pues el flúor. Entonces esa parte tienen que volver a recordar, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Entonces, como se mencionó, y aquí podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Como un átomo está rodeado por electrones. Ujú. Estos electrones hacen lo que forma lo que es la famosa nube de electrones, y como sabemos, el átomo tiene formado un núcleo, que en el núcleo hay protón y neutrón. Ujú. ¿Qué más? Y los electrones a su alrededor. Esta es una forma gráfica de verlo, ¿sale? Pero debían de ver si quieren que les pase esos libros, porque todo esto, pues los físicos teóricos a partir de ecuaciones llegan a todo esto. Ellos por puras matemáticas nos explican con estos modelos gráficos muy interesantes, ¿sale? Entonces, hay que recordar, por ejemplo, también qué es el número atómico, qué es el número de protones en el núcleo, es el número atómico, o la masa atómica que está dado en gramos mol, que por ejemplo es el número de protones más neutrones. Ajá, entonces esta parte ya lo vieron en el kinder, ya nada más estoy repasando, dando un repaso rápido, ok, y ya saben que que los electrones se acomodan en diferentes capas, llamadas ya como los dije anteriormente, orbitales atómicos, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? En la primera capa del orbital atómico S, después SP, SPD y SPD y F, ¿sale? Y en general en la tabla periódica, estos orbitales atómicos se acomodan de esta manera. En el grupo 1A y 1B, los alcalinos y alcalinos térreos, tenemos los S, ajá, aquí tenemos los famosos metales de transición, donde los orbitales de la última capa son los orbitales D, y aquí tenemos en los orbitales P, ¿sale? Entonces recuerden, deben ustedes de sabérselo ya de memoria. Ajá, aquí en esta parte pues, tenemos el hidrógeno y después tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Ujú. Vamos a ver todo esto, toda esta química de todo, pero obviamente enfocado al carbono. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? El número de orbitales atómicos en las primeras capas, ¿no? El S nada más se puede tener cómo van ¿cómo se le dice? La configuración electrónica, 1s2, cómo se acomodan, eso ya lo vieron y se lo saben perfecto. Ajá, 2s y el P, el número máximo de orbitales atómicos en los P's,
PX, PY, PZ, etcétera, ¿no? Y cuántos electrones puede caber en cada, eso sí, en cada orbital. Por ejemplo, en el S pues caben 2 electrones, en el P caben 6, en el D caben 10, ¿sale? Entonces, es muy interesante, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más me urge que aprenda? Vamos a ver la siguiente diapositiva, a ver qué más le podemos encontrar. Obviamente también, ojo, ahorita que veo esto, ¿qué pasa si yo al átomo le quito un electrón? Pues si a yo los átomos, aquí tengo sus electroncitos, aquí están sus electroncitos, los electroncitos girando, de hecho yo veo los electroncitos, aquí podemos ver el electrón, con sus piecitos, aquí tenemos el pie del electrón, ajá, aquí bien feliz, sus manitas, un electrón feliz, está feliz el electrón aquí con sus tenis Nike, ajá, con sus tenis Nike, corriendo alrededor del átomo. Ok, yo así es como veo los electrones, pero bueno, ya estoy divagando un poquito. Pero también acuérdense mucho, les tuvieron que haber explicado en química inorgánica, en fisicoquímica, la naturaleza del electrón, en teoría, ¿qué es un electrón? Sí, también sí me urge que sepan que el electrón tiene un comportamiento dual, ¿no? Eso los físicos teóricos, y creo que esto no recuerdo si fue Einstein o no recuerdo el nombre del físico que dedujo que el electrón tenía comportamiento dual, ya sea que se comporta como onda en el espacio, si el electrón viaja en el espacio se comporta como onda, pero cuando entra a nivel de materia se comporta como partícula. Esa parte lo pueden entender y comprender sin leer la parte de química teórica, química física cuántica, Por eso le digo, en el libro ese que tengo de la desayuno con partículas, explica muy bonito cómo llevaron los experimentos estos físicos teóricos para deducir, por un lado, la naturaleza dual del electrón, porque hubo un experimento, la famosa doble rendija también. Estoy recordando ahorita todos esos experimentos, pero si quieren eso ya ustedes lo tuvieron que ver y si no, lean esos libros y los explica de una manera muy, muy simple, muy hermoso. Y yo con mucho gusto, si los quieren, me mandan un correo y se los paso. ¿Qué más tenemos por aquí entonces? Las propiedades químicas de un elemento se determinan por el número de protones en su núcleo y el correspondiente número de electrones que hay alrededor del núcleo. Entonces, eso es muy importante, porque el número de protones y neutrones, o los protones y electrones que hay alrededor del núcleo, es lo que les da sus propiedades químicas de los elementos. También sabemos que los electrones son los que forman enlaces y determinan la estructura de las moléculas resultantes. Y los electrones que se encuentran, como lo vimos alrededor, hace rato, que se encuentran moviéndose alrededor del núcleo, se encuentran en orbitales. Pero acuérdense, debían también, muy, muy, muy padre, como nosotros vemos los orbitales, así nos lo han enseñado 1s, 2s2, 2p, etcétera, así nos vamos, pero también las teorías matemáticas que hay detrás para poder describir gráficamente el modelo de un orbital. Está interesante, es mucha matemática, muchísima matemática, ¿no? Y también, ¿qué más podemos recordar ya que estamos viendo lo de los orbitales? Acuérdense que todo esto es mediante probabilidades, que es lo que se trata la parte de la física cuántica. La física cuántica ya habla de probabilidades, por eso los orbitales, como les dije, la región del espacio donde encontrar el electrón, hay una probabilidad bastante alta. Por eso es muy difícil determinar con exactitud en dónde se encuentra el electrón. Por eso mejor se determina una zona de probabilidad en donde podemos encontrar exactamente al electrón. Y esto es parte de lo que es conocido el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? El nombre del Breaking Bad. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible determinar con exactitud la posición del electrón en una determinada zona del orbital, pero se puede determinar la probabilidad. Esa probabilidad, al graficarle, me da lo que es la densidad electrónica y así podemos saber en dónde se encuentra el electrón, porque no se puede encontrar al mismo tiempo la zona y el tiempo en donde se encuentra el electrón, ¿sale? Pero podemos graficar o podemos ver la probabilidad en donde podemos encontrar el electrón. Entonces, gracias a todos estos físicos teóricos, pues ya tenemos
la forma de poder entender el electrón, ajá, de entender cómo se forman los enlaces químicos, etcétera, pero entender todo lo que hay detrás del electrón y cómo éste se une para formar enlaces y cómo los orbitales están presentes en estas teorías. Vamos a ver las teorías de todo esto para poder comprender. Entonces, como lo vemos, los orbitales atómicos se agrupan en capas o niveles diferentes a distintas distancias del núcleo. Y obviamente, ¿no? Conforme se alejan del núcleo, pues va a haber más electrones, y al haber más electrones, ajá, el átomo pues, se hace más grande, ¿sí o no? Tiene mayor densidad electrónica. Y es obvio, no es lo mismo que un átomo tenga 2 electrones a que tenga 18 electrones, por ejemplo. ¿Sale? Y acuérdense de estos niveles, del número cuántico principal, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero esta parte es lo que nos enseñaron en la primaria, toda esta parte, ¿ok? Pero sí me interesa que lo vuelvan a repasar, y eso ya lo vieron. A ver, aquí me voy a empezar a divagar un poquito. Bueno, más que divagar, les voy a empezar a explicar cómo está todo esto. Los físicos teóricos, como les dije, es muy difícil en saber la posición exacta del electrón, el tiempo y la posición exacta. O es una o es otra, que es parte del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y Heisenberg nos dijo, ok, vamos a graficar, porque todo eso se ve con matemáticas. Si yo grafico, te los voy a poner más fácil. Si yo grafico lo que dicen las matemáticas, cada orbital va a tener un modelo. Por ejemplo, los orbitales S es un modelo esférico a la hora de graficar estas ecuaciones que nos dicen las ecuaciones cuánticas en donde se encuentra el electrón. Entonces yo puedo hacer que el orbital S es gráfico, es un círculo, perdón, así, un circulito. Entonces toda esta región es en donde yo puedo encontrar el electrón. Toda. Pero esos son los orbitales S. Un orbital S es esférico. ¿Vale? En cambio, un orbital P es un lóbulo. Si yo grafico lo que nos dicen las matemáticas, los físicos teóricos nos dicen si yo sé que el electrón se encuentra en un orbital P y grafico las matemáticas, le doy un modelo, pues voy a encontrar que voy a tener una especie de esta forma, un lóbulo. Y aquí voy a tener una región, un nodo. Este nodo está vacío. Aquí la probabilidad de encontrar electrones es nula. Aquí no hay densidad electrónica. Aquí nunca, en el nodo nunca van a encontrar el electrón, sino lo van a encontrar por esta parte de arriba o por esta parte de abajo. Obviamente usted dice, bueno, ¿por qué algunos autores me lo ponen azul y rojo? ¿O por qué hay unos autores? Porque si ustedes se ponen a leer, los orbitales P tienen signos positivos y negativos. Y esto no quiere decir que tengan cargas. Ojo, los orbitales no tienen cargas. Cuando ustedes vean en la literatura, este tipo de que ven los lóbulos y ven positivo o negativo, quiere decir la función de onda. Acuérdense que el electrón se comporta como onda. Y una onda es así de este tipo, ¿sí o no? Y una onda puede tener una parte positiva y una parte negativa, más no significa que tenga carga. Ojo, eso ya es un poquito más a la física, eso ya se los tuvieron que haber explicado en la físico-química o química inorgánica. Todo esto ya nada más es puro repaso, ¿sale? Entonces, a mí lo que me interesa es que aprendan. ¿Qué necesito que aprendan? Que un orbital S es esférico, que un orbital P es como tipo un lóbulo. Ujú. Obviamente el orbital S es de más baja energía. Si yo grafico en nivel de energía, los orbitales S son de más baja energía que los orbitales P. Si yo grafico aquí energía, los orbitales S son de menor energía que los orbitales P, y así los orbitales D, y así los orbitales F. ¿Por qué? Porque entre esos orbitales, entre más se alejan del núcleo, es de mayor energía. ¿Y por qué? Los orbitales S, ¿qué características tienen los orbitales S? Que están más cerca del núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más cerca del núcleo esté, más estable es. Y entre más estable es de menor energía. Entonces, eso quiere decir que los electrones que giran más cerca del núcleo son de más baja energía que los que están más alejados del núcleo. Entonces, conforme me voy alejando del núcleo, me voy aumentando de nivel energético. ¿Ok?
Entonces, esto es pura de fumársela para que entiendan, pero más o menos se trata de que entiendan esta parte, ¿ok? Por eso, entonces, ¿qué quedamos? Los orbitales S son de menor energía porque están más cerca del núcleo que los orbitales P. Los orbitales P ya se alejan un poquito más del núcleo y por eso son un poquito más altos en energía que los D y los F. Los D todas están más alejados que los F. Ah, y acuérdense que aquí en cada orbital atómico es en donde se acomodan los electrones. Son regiones del espacio químico donde se van acomodando los electroncitos, donde podemos encontrar los electrones. Por lo tanto, eso fue lo que les acabo de decir. Un orbital S es de forma esférica, un orbital P es de forma así, muchos lo ponen de este, pero es un lóbulo, un lobulito así. Y un orbital D tiene diferentes formas, pero ese es más o menos de este tipo. Tiene 5 formas de graficar el orbital D, pero tiene la ventaja que no vamos a ver química de los orbitales D. Eso se ven los químicos. Nosotros lo vemos cuando uno ve química del estado, química inorgánica, en química del estado sólido o química de complejos, que es otra química bastante compleja, ¿sale? Que se le llama, es utilizar metales de transición, pero bueno, no me voy a meter con los orbitales D. Así que sean felices, sean tranquilos, estemos tranquilos porque vamos a trabajar los orbitales S y los orbitales P, ¿sale? Y ahorita les voy a decir qué tiene que ver estas cosas. Pues muy fácil. Entonces, como sabemos, los orbitales P existen 3 orientaciones, el PX, PY y PZ. Por eso se les dice que los orbitales P pueden acomodar 6 electrones. Claro, en el PX, ujú, en el PY y en el PZ. Ajá, es en la orientación en el espacio, PX, PY y PZ. ¿Cuál es el número máximo de electrones que pueden acomodarse en los orbitales P? Pues son 6. Uno, acuérdense la regla de Hund, todos para arriba y después todos para abajo. Ajá, ajá, ahí está. ¿Sí o no? Entonces, los máximos electrones en un orbital S son 2. Los máximos números de electrones en un orbital P son 6. El máximo número de electrones en un orbital D son 10. Y en un F son 18, creo. ¿Vale? Entonces, quiero que vayan recordando porque esta parte ya se los enseñaron. Si no, ahí lo van a ir otra vez leyendo, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que al principio uno lo ve medio complejo, se les hace complejo, pero no es muy fácil. Es entender que el electrón puede comportarse como partícula y como onda. Cuando se comporta como onda, los físicos teóricos grafican todo lo que es las matemáticas de las ondas y llegaron a proponer estos modelos a partir de sus matemáticas. ¿Sale? Tan simple, tan sencillo. ¿Y qué modelos fueron? Pues darle un modelo gráfico a los orbitales químicos. Y los orbitales químicos, ya lo vuelvo a decir un millón de veces, es la región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es alta. ¿Y por qué me urge encontrar al electrón? Me urge a mí entender en dónde se encuentra el electrón para yo ahora sí poder formar enlaces, yo poder verlo. Porque vamos a ver más adelante una teoría de enlace de valencia. Cómo se mezclan los orbitales atómicos para dar orbitales moleculares. Ajá, pero si no entiendo esta parte ya valimos, entonces necesito que sí les quede claro cómo se unen los orbitales uno con otros para formar orbitales moleculares. Entonces, si ya entiendo que los orbitales atómicos son S, P, D y F, pero a mí yo nomás vamos a trabajar en S y P, entonces ya saben que los S van a ser gráficos de una forma esférica y los P de este tipo, ¿no? De una forma lobular, ¿ok? Y ya, y lo vuelvo a decir, si me dicen, oiga, profe, pero ¿por qué tiene un color diferente que este? Ok, lo que les digo. Acuérdense cómo la onda tiene dos características. Si se grafica una onda es así, arriba, abajo. Ajá. Entonces, cuando está hacia arriba, tiene un signo positivo, un signo negativo. Signo positivo, signo negativo. Pero eso es, pero no significa que sea carga. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y como les comento, si ustedes se meten ya de fondo a ver cómo llegó Schrödinger a todas sus matemáticas, van a estar igual que yo, no van a entender nada. ¿Sale? Entonces es muy complejo. Por eso les digo, la química cuántica
es bastante compleja y ustedes lo bueno que no van a llevar esa materia que se llama química cuántica, porque ahí sí se les pide que sepan las matemáticas, las ecuaciones, que se les llama ecuaciones de onda de Schrödinger, ¿sale? Entonces les digo, es una cosa fumada, ¿sale? Pero sí necesito comentárselos, que lo sepan, que lo entiendan, pero que sepan que existe, ¿sale? Pero no se apuren ya con lo que les acabo de decir, con eso es más que suficiente que lo aprendan. Y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a seguir repitiendo hasta que les quede claro. Se conoce que la mayoría de los compuestos orgánicos, con base al carbono, a eso me refiero, sus ángulos de enlace son 109 grados, 120 y 180 grados, y eso lo hemos visto. Ajá, un 109 de un tetraedro, lo que nos decían en la primaria, un 120 grados a un alqueno y 180 grados de un alquino. Pero esto, ¿quién lo explica? Ujú. Porque ya sabemos cómo se forma el enlace químico, pero realmente, ¿quién es el encargado de hacer que se formen estos enlaces, esos ángulos de enlace en las moléculas orgánicas? Ah, pues nos lo dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Y qué nos dice esta teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? Pues nos dice que los pares de electrones se repelen unos a otros y los electrones y pares solitarios se encuentran alrededor de un átomo central. Generalmente están separados lo más posible, formando un ángulo lo más grande posible. Ok, entonces, los pares de electrones se repelen entre sí y los enlaces y los pares de electrones no enlazados alrededor de un átomo central están separados por ángulos lo más grandes posible. Lo vuelvo a repetir para que se les quede claro. Por lo tanto, un ángulo de 109 grados es la mayor separación posible para cuatro pares de electrones. Ojo, cuatro pares de electrones, por ejemplo, este tipo de moléculas presentes en el metano. Ujú. Un ángulo de 120 grados es la más grande para tres pares de electrones y 180 grados es la mayor separación para dos pares de electrones. Entonces, ahora lo que vamos a explicar es, la forma de estas moléculas no pueden resultar de enlaces entre orbitales atómicos sencillos S y P. Y aunque los orbitales S y P tienen las energías más bajas para átomos aislados en el espacio, no son los mejores en la formación de enlace. ¿Sale? Y para explicar las formas de moléculas orgánicas comunes, asumimos que los orbitales S y P se combinan para formar orbitales atómicos híbridos, los cuales separan los pares de electrones de manera más amplia en el espacio y colocan una mayor densidad electrónica en la región de enlace entre los núcleos. Todo este show, ¿para qué? Para que ustedes entiendan que hay tres formas geométricas que el átomo de carbono puede tener. 109 para un carbono que se llama sp3, lo voy a explicar. 120 grados para un carbono sp2 y 180 para un carbono sp. Pero ¿qué demonios son sp3, sp2 y sp? Vale, en la siguiente diapositiva vamos a verlo. Pero bueno, ya quedó claro, ¿no? Ya vimos tres teorías. Teoría de orbitales moleculares, teoría de enlace de valencia y la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Es la que nos indica los ángulos de enlace de estos compuestos con base a carbono. Sale, entonces comencemos por entender, comprender y analizar el carbono sp3 y por qué entender que un carbono con esa hibridación adquiere una forma tetraédrica. Ya nosotros en el kinder nos enseñaron, por ejemplo, en el metano, el átomo de carbono puede tener esta geometría con ángulo tetraédrica, con ángulos de enlace de 109 grados. Pero, ¿cómo yo puedo entenderlo y comprenderlo? Pues muy fácil, nos vamos a la configuración electrónica del átomo de carbono, que es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los electrones de la última capa, que son los electrones de valencia, que como saben son los electrones que forman los enlaces. ¿Vale? El término hibridación molecular fue propuesto casi estamos hablando del año de 1930 por Linus Pauling. Y Linus Pauling lo que hizo era un físico matemático bastante, muy respetable en su época. Y lo que vamos a ver es la representación matemática del Linus Pauling, porque en teoría la hibridación molecular es un concepto puramente matemático. Pero obviamente nosotros los químicos lo que hacemos es interpretar las ecuaciones matemáticas y convertirlas en modelos para poder explicar ese tipo de fenómenos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. ¿Sí? Los físicos teóricos nos dijeron, lo que sucede es lo siguiente.
tomando como base que el átomo de carbono tiene configuración electrónica en la última capa de valencia 4 electrones, resulta que un orbital de un electrón que se encuentra en el orbital 2s, perdón, se mueve al orbital 2p vacío que se encuentra aquí en su configuración electrónica, porque acuérdense que hay un electrón en el px, hay un electrón en el py, pero está vacío el orbital pz. Entonces lo que hace es, este electrón se mueve a este orbital pz, se promueve, y vamos a tener este tipo de configuración. Un electrón en cada orbital atómico del átomo de carbono, un electrón en el S, un electrón en el px, en el py y en el pz. Cuando sucede se promueve o se mueve, por así decirlo, este electroncito que se encuentra en este orbital 2s2, ¿sale? Resulta que matemáticamente se combinan una parte del S con este del P, otra parte del S con P y otra parte de este orbital con este P, formando 4 orbitales de la misma energía, porque si se fijan aquí, ya sabemos que los orbitales atómicos tienen diferente energía. Obviamente los orbitales S tienen es de menor energía que los orbitales P, porque los comenté en las diapositivas pasadas que los orbitales S, al estar más cercanos del núcleo, son de menor energía. Entonces, lo que pasa ahora, una vez que el electrón se mueve a este orbital vacío, va a generar 4 orbitales híbridos conocidos como orbitales híbridos sp3 y todos de la misma energía. Nosotros los químicos, cuando hablamos de orbitales de la misma energía, se le dice que son orbitales degenerados. Vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, como lo comenté, se generan estos 4 orbitales sp3, en el cual si ustedes vieran la matemática de lo que yo les estoy explicando, ni yo mismo entiendo. De hecho, me pongo a llorar cuando lo veo. Entonces vemos que hay un orbital S se combina con este P, el mismo S se combina con este P y este S se combina con ese P, ocurriendo la hibridación, que como les digo es un modelo puramente matemático, y obtenemos estos orbitales degenerados llamados sp3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo voy a visualizar con base al átomo de carbono? Pues muy fácil. Estos orbitales sp3 tienen la siguiente geometría. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Cuando se unen estos orbitales voy a generar este tipo de molécula, digo, este tipo de dibujo, por así decirlo, de gráfica, ¿vale? Pero voy a generar 4 tipos de este tipo de orbitales. Estos orbitales esos son la típica forma de un orbital sp3. Entonces aquí se ve más hermoso, más bonito, más genial, en donde este S se une con este P, una parte con P y una parte con P, se hibrida para formar estos. Si se fijan, se forma 4 orbitales híbridos, así les conoce, así les llamamos, así le llaman los físicos teóricos, 4 orbitales híbridos sp3. El cual estos 4 orbitales híbridos sp3 es lo que es la parte de lo que tiene el carbono. Y pongan para de este lado. Acuérdense que el carbono puede formar nada más 4 enlaces y eso nos lo enseñaron en la primaria, ¿sí? Entonces, si el átomo de carbono en una molécula estable tiene que formar 4 enlaces, entonces un orbital híbrido sp3 va a formar un enlace, un orbital, el otro enlace, este otro enlace y este otro enlace. Pero ¿cómo se van a acomodar en el espacio? Pues muy fácil. Estos orbitales híbridos sp3 se van a acomodar como si fuera dando la geometría de un tetraedro. ¿Por qué? Porque recuerden que en estos orbitales aquí hay densidad electrónica. Entonces lo que dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es que se deben de repeler orbital con orbital, dando para este caso una especie de un tetraedro con ángulos de enlace de 109 grados. Aquí lo podemos ver. ¿Ok? Ahora, entonces, como ven, aquí va a haber un electroncito, un electroncito, un electroncito,
y un electroncito, que para unirse con otro átomo, pues obviamente acuérdense que cada átomo se requiere 2 electrones en un enlace. Aquí podemos ver la molécula del metano. Un electrón presente en el sp3 y por ejemplo, el hidrógeno, aquí actúa el orbital S, el orbital S. Entonces, cuando un orbital híbrido sp3 del carbono, que son estos amarillos, se traslapa con un orbital S, en este caso del átomo de hidrógeno, va a formar 4 enlaces sigma. Acuérdense, son 4 enlaces sigma, ¿ok? Unidos hacia la esquina de un tetraedro. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que un átomo de carbono con hibridación sp3, ¿qué geometría tiene? Tetraédrica con ángulos de enlace de 109 grados. Entonces recuerden, estos orbitales, aquí hay un electroncito, lo vuelvo a repetir, y acuérdense que se requiere un orbital más otro orbital para formar un enlace, ya sea un enlace sigma, un enlace pi, como lo vimos en la teoría de orbitales moleculares. Ahora vamos a ver cómo es que se une el átomo de carbono con otro átomo de carbono, por ejemplo, en este caso del etano. Ya todo el mundo conoce la molécula del etano, ¿sí? Entonces, imagínense ahora estos orbitales atómicos, sp3, aquí un sp3, híbridos, perdón, sp3, sp3. Ajá, entonces, ¿cómo se forma el enlace carbono-carbono del etano? Pues muy fácil. Este enlace carbono-carbono del etano, como ven, son enlaces sencillos conocidos como enlace sigma. Como ya les expliqué, todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. Todos los dobles y triples enlaces son enlaces pi. ¿Sale? Pero ¿qué sucede para este caso? Pues resulta que al combinarse un orbital híbrido sp3 de un átomo de carbono con el orbital híbrido sp3 del otro átomo del carbono, genero mi primer enlace sigma. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo formo los enlaces carbono-hidrógeno de esta parte y de esta parte? Pues como lo dije con el metano. Un orbital atómico S del hidrógeno con un orbital híbrido sp3. Ajá, me forma el primer enlace sigma y así para este segundo sigma, tercer sigma y así sucesivamente para llegar a formar este tipo de enlaces y de geometría. ¿Sale? Entonces es muy bonito, muy hermoso comprender de qué manera se une el átomo de carbono, se enlaza con él mismo, con otros átomos, y eso, como lo vuelvo a decir, nos lo explica el término, la hibridación del átomo de carbono, descrito por Linus Pauling alrededor de 1931. Ok, entonces recuerden, todos los enlaces sencillos son conocidos como enlaces sigma, pero ahora ya lo pueden ver más. Es cómo se forma el enlace sencillo carbono-carbono. Pues un orbital sp3 con un orbital sp3, ¿sale? Para moléculas saturadas presentes en los alcanos. Este tipo de geometrías van a estar presentes en los alcanos, ¿sí? Porque a mí en la primaria me enseñaron que hay 3 tipos de carbono de una manera muy simple: alcanos, alquenos y alquinos, ¿sale? Y aquí yo es como yo lo visualizo. Fíjense muy bien, estos son los orbitales híbridos, ya se traslapó el orbital sigma, en donde este electroncito proviene del átomo de hidrógeno y este electroncito proveniente del orbital híbrido sp3, ¿sale? Y así sucesivamente, así es como, acuérdense que para que se forma un enlace, y lo vuelvo a repetir, nunca me voy a cansar de decírselo, es que se requiere 2 átomos, ¿sale? Y cada átomo aporta un electrón. Cuando se unen los 2 electroncitos de cada átomo va a formar mi enlace químico, ¿sale? Y eso ya lo vieron, se los tuvieron que haber enseñado en la química inorgánica con la teoría del objeto de Lewis. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos mencionar de la teoría de los carbonos híbridos sp3? El ángulo de enlace carbono a carbono es muy importante que entendamos. Que cuando se forma el enlace carbono-carbono en este tipo de moléculas de alcanos, carbono-carbono sp3, tiene un ángulo de enlace de 1.54 Armstrong. Obviamente todos los ángulos de enlace en este carbono tetraédrico son 109.6 grados. Y el ángulo y la longitud de enlace de carbono-hidrógeno estamos hablando de 1.10 Armstrong, ¿sale? Entonces, ese sí se lo tienen que aprender de memoria, ¿sale? Y esta es una forma de visualizar las moléculas, ¿sí? Esta es una forma que se le llama
palos y bolitas. Y si se ven, pueden ver cómo el carbono se va orientando como un tetraedro. También se puede visualizar esta molécula como nosotros le llamamos un modelo de space filling, un lleno, y este con base al mapa de potencial electrostático. Ese todavía no me voy a poner a explicarles. Más adelante, cuando veamos más de los tipos de enlaces covalentes, covalentes no polar, covalente coordinado, etcétera, vamos a ver qué significa este mapa de potencial electrostático. Simplemente es una forma gráfica de comprender la distribución de densidad electrónica entre las moléculas, pero ahorita voy a dibujar estos ojos, estos ojitos, y los ojos van a ver acá y no van a ver este. ¿Sale? ¿Qué más tienen que comprender? Cuando nosotros hablamos de un carbono sp3, estamos hablando de un porcentaje P y un porcentaje S, porque como ya saben, se combinan los orbitales S y P del átomo de carbono. Entonces quiere decir que un carbono sp3 tiene un carácter 75% P y un 25% S. Y ustedes van a decir, ay, ¿esto para qué o qué? Pues ahorita sí, ahorita sí van a ver, no tiene relevancia, pero vamos a ver más adelante cuando veamos reactividad química, va a tener mucho que ver los carácter P y los carácter S de estos átomos de carbono, pero ahorita váyanse aprendiendo esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos ver ahora el eteno. ¿Cómo puedo explicar yo un átomo, una molécula de un alqueno? Porque ya vimos los carbonos sp3 son típicos de alcanos. Entonces los carbonos sp2 son típicos de, exactamente, muy bien, de alquenos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Resulta que nos vamos de nuevo a la configuración electrónica del átomo de carbono, y ya recuerden que un electrón se movió a un orbital p vacío, pero ahora, ¿cómo ocurre esta hibridación, esta parte matemática? Pues resulta que ahora una parte del S se junta con el PX, por así decirlo, una parte del S con el PY, pero ¿qué pasa aquí? Se deja solito este orbital atómico P. Por lo tanto, vamos a tener tres orbitales híbridos sp2 y un orbital atómico P libre. Eso es cuando ocurre la hibridación. Entonces, ¿qué nos dijo Linus Pauling? Para poder explicar este tipo de enlaces, pues resulta algo muy interesante. Entonces, en un carbono con hibridación sp2 hay tres orbitales híbridos sp2 y un orbital p. Y por energía, ¿quiénes son de mayor energía? Pues son los orbitales atómicos p. Y de más baja energía, los orbitales atómicos sp2. Ahora, ¿qué nos dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? Pues muy fácil. Para minimizar la repulsión electrónica, estos tres orbitales sp2 necesitan estar alejados lo más posible. Por lo tanto, los ejes de los tres orbitales llevan a un plano dirigido hacia las esquinas de un triángulo equilátero. Obviamente, a esta altura todo el mundo sabe lo que es un triángulo equilátero. Eso me lo enseñaban a mí en maternal. ¿Sale? Y esto va a llevar un ángulo de enlace de 120 grados, ¿ok? Vamos a verlo. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo se acomodan ahora los tres orbitales sp2 del carbono. Aquí podemos ver el primer orbital sp2, este va para atrás. Y este de una manera frontal y deja el orbital p vacío. Por eso yo les expliqué antes cuál es la forma de un orbital p vacío. Y nosotros sabemos, de un orbital p, perdón. Y nosotros sabemos que un orbital p más un orbital p de otro átomo me forma un enlace pi. ¿Vale? Un enlace pi. Ahorita vamos a ver cómo se forma este enlace pi, así como un sándwichito. Vamos a llamarlo un sándwich atómico. ¿Ok? Si lo veo desde arriba, aquí pongo mis ojos. Los veo, bueno, estos ojos parecen drogados, vamos a ponerlos bien. Si los veo de esta manera hasta acá, desde la parte superior se va a ver así, ¿ok? Viéndose que con un ángulo cada uno de separación 120 grados cada uno, ¿ok? Entonces, imaginémonos, o pensémonos, como dicen por ahí, vamos a hacer que este átomo de carbono se una con otro de esto igual, nada más pongan en su cerebro
control C, control V, que es lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Qué es lo que sucedió? Ok. Cuando este átomo de carbono, el orbital híbrido sp2, ojo, estoy explicando el modelo del eteno. Este es el eteno, un alqueno. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a entenderla? Pues muy fácil. Este hidrógeno aporta otra vez lo vuelvo a repetir, un electrón, y este carbono un electrón que se encuentra en su orbital híbrido sp2. Entonces, cuando un orbital híbrido sp2 con el orbital s del átomo de hidrógeno se traslapan, va a formar el primer enlace sigma, que es este. Y así lo mismo para este átomo de carbono. Pero ahora, este átomo de carbono, su orbital híbrido sp2 con otro orbital híbrido sp2 del otro átomo de carbono se forma el primer enlace sigma. ¿Ok? Entonces ya tenemos el enlace sigma, carbono-carbono, y obviamente este ya lo sabemos, el enlace sigma, carbono-hidrógeno de este, ¿no? Lo mismo para este lado, lo mismo para este lado. Esto acuérdense que significa átomos electrones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se genera el doble enlace? Pues muy fácil. Como si recuerdan, en ácidos diapositivas está sp2, 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 un electrón y un electrón y uno de más alta energía, p. Entonces hay este electroncito p que se encuentra en este orbital atómico más otro p de este átomo de carbono me va a generar el pi, mi orbital molecular pi. Por eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué sucede cuando un orbital p con otro orbital p se traslapan? Pues forman un orbital molecular pi. ¿Sale? Entonces, este doble enlace es lo que nos quiere decir que es cuando se forma se traslapa el orbital p de este átomo de carbono con este átomo de carbono. Y así se forma el alqueno, nada más y nada menos, amigos míos, ¿sale? Entonces, ya lo vamos visualizando, ya lo vamos comprendiendo, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí es otra manera también como que de comprenderlo, como les digo, tan solo, ¿cómo se forman los enlaces sigma? Pues muy fácil lo mismo, aquí está el enlace sigma de este carbono-hidrógeno, 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 y este enlace sigma formado por el traslape de orbital híbrido sp2 con sp2. Y como sabemos, hay un orbital p libre, y con este orbital p libre, como les dije hace rato, un orbital p con orbital p forma mi enlace pi. Junten todo esto que les acabo de decir y así es como se visualiza el eteno, ¿sale? Este es el enlace pi. Este es mi enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma. Y si se fijan, ¿qué ángulos de enlace? 120 grados, ¿ok? Aquí lo vuelvo a ver si no les quedó claro. Esta es la parte cuando todavía no se une. Aquí nada más para explicar cómo se forman los enlaces sigma. El orbital S del hidrógeno con el orbital híbrido sp2, enlace sigma. Enlace sigma, el orbital híbrido sp2 del átomo de carbono con el otro orbital híbrido sp2 del átomo de carbono forma el otro enlace sigma. Este enlace sigma, enlace sigma. ¿Y cómo se forma el doble enlace? Como lo vuelvo a repetir, nunca me va a cansar. El orbital p que quedó sin hibridar de este átomo de carbono con el otro P se unen para formar el doble enlace. Y aquí está el famoso etileno o el eteno. ¿Okay? El etileno pues es un gas a temperatura ambiente y ya saben que no sé si ustedes sabían, el etileno se considera una hormona para las verduras. De hecho, si uno quiere madurar más rápido las verduras, lo que se le hace es meterle esta hormona, el gas etileno, para madurar. De hecho, en los aguacates, los que son de Uruapan van a entender perfectamente ahí el papel de por qué añadirle el gas etileno para, pues, lo que hace es madurar todo este tipo de, de verduritas, ¿sale? Muy bien, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver por acá?
Ok, entonces rápidamente lo que me urge es, ahora si se fijan, ¿cuál es el enlace, la longitud de enlace carbono-carbono de un sp2? A 1.33 Armstrong. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ahora el enlace carbono-carbono es más corto. Obviamente la longitud de enlace son 120 grados. Ujú. Y la longitud de enlace carbono-hidrógeno, estamos hablando de este T, ¿no? Es 1.08 Armstrong. Si se fijan, ya es más chiquitín. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la geometría de un carbono sp2? Trigonal plano, con ángulos de enlace de 120 grados, ajá, y longitud de enlace carbono-carbono de 1.33 Armstrong. Entonces, si se fijan, ya se está haciendo más chiquito. Y algo muy importante, ¿cuál es el carácter P y el carácter S? Ahora, disminuye el carácter P. Ujú. El carácter P es ahora 67% P y 33% S, ya aumenta el carácter S. Ujú. El hecho de que aumente el carácter S quiere decir que los electrones están más cerca del núcleo. Por eso se hace más chiquito ese enlace. Ujú. Eso quiere decir. ¿Ok? Y ya después vamos a ver este diagrama de potencial electrostático y cómo leer estos diagramas de potencial electrostático. Ahorita no lo vean, no lo visualicen, ¿sale? ¿Qué más podemos ver? Ujú. Entonces, un carbono sp2 es típico de qué compuestos alquenos, ¿sale? Un carbono con sp3 es típico de un alcano. Ahora vamos a ver los alquinos. ¿Cómo demonios se forman estos mugres alquinos, ¿sale? Ok, continuemos con la hibridación sp. ¿Cómo el carbono se hibrida? Adquiere la hibridación sp para formar alquinos. Pues muy fácil. Ya cuando se hibridan el electrón que se encontraba en este orbital, uh-huh, apareado acá, se va de este lado, se promueve. Lo que sucede es que ahora Linus Pauling nos dijo, pues se forman ahora dos orbitales híbridos, ya no son tres orbitales híbridos como los alquenos, o cuatro orbitales híbridos como los alcanos, ahora son alcanos sp3, ahora son dos orbitales híbridos sp y deja dos orbitales atómicos vacíos sin hibridarse. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más entonces? Esa es la forma de un carbono sp hibridizado. Ajá. Si se fijan, solamente un sp es para este lado, uh-huh, y el otro sp es para este lado. Y ahora va a tener dos orbitales p vacíos. Obviamente estos van a ser de mayor energía que estos orbitales híbridos sp2. Uh-huh. Entonces ahora ya saben, un orbital p se va a unir para formar con el otro orbital p de otro átomo de carbono para formar el primer doble enlace, y el otro p que está así como perpendicular se va a hibridar con el otro p perpendicular, te lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para formar el segundo orbital pi, porque acuérdense que un alquino tiene dos orbitales, dos enlaces pi, ¿vale? Entonces, esta es la forma. ¿Cómo se forma primero los orbitales sigma? Pues muy fácil. El primer orbital molecular sigma o el primer enlace sigma carbono-carbono es por el traslape de un orbital sp2 con el sp2 de un átomo de carbono cada uno. Uh-huh. En este caso vamos a explicar el del etino. Aquí está el etino. Uh-huh. Dos, ¿qué podemos ver de un etino? Pues es un alquino. ¿De qué está conformado un alquino? Eso me menciona en la primaria. Dos enlaces pi y un sigma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está esto? Ya vimos cómo se forma el otro enlace sigma, carbono-hidrógeno, este carbono-hidrógeno. Aquí ahora se traslapa un orbital S del átomo de hidrógeno con un orbital híbrido sp de este átomo de carbono. Ajá. Ahora, los dos P se unen, aquí está uno, el azul clarito, y este morado, para formar los dos pi. Va a adquirir una geometría lineal. Ajá, y obviamente este lineal va a tener un ángulo de enlace de 180 grados.
Por lo tanto, yo así es como visualizo este tipo de moléculas. Este es el enlace carbono-carbono sigma, el enlace sigma, que se forma, lo vuelvo a repetir y 1 millón de veces lo repetiré, entre el orbital híbrido sp con el orbital híbrido del otro átomo de carbono. Este es el otro enlace sigma de este hidrógeno. Estoy explicando el del etino. Etino. Ok, aquí el otro. Ajá, y el rojo y en azul pues son los orbital, el enlace pi que se forma por el traslape de un p con p. Ajá. Y el azul, el segundo orbital p, digo, el segundo enlace pi que se forma mediante el traslape del otro pi. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos electrones? Obviamente siempre por cada enlace hay 2 electrones. No me cansaré de decir, se los debe de haber cada enlace químico A, por ejemplo, un átomo A con otro átomo A, para que se unan debe de haber un electrón de uno con un electrón del otro. ¿Vale? Recuerden, siempre hay 2 electrones en cada enlace sigma, en cada enlace pi, etcétera. ¿Sale? Así es como también se puede ver la geometría del estestino o conocido como el acetileno. Acuérdense que el acetileno es un gas que se utiliza para estos soldadores, ¿ok? Para soldar, por eso se le llaman soldadores, ¿ok? Tiene una geometría de enlace, una geometría lineal con ángulos de enlace 180. Entonces aquí lo podemos ver, SP con SP, sigma. SP con S del hidrógeno, sigma. SP con este hidrógeno, sigma. Este P en amarillo con este P en amarillo, el primer pi. Este rojito con este rojito P, el segundo enlace pi. ¿Sale? Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la longitud de enlace carbono-carbono? Ahora es más corto, 1.20 Armstrong. ¿Sale? Obviamente el ángulo ya lo vimos. Ajá. Y el enlace carbono-hidrógeno es 1.06 Armstrong. ¿Qué podemos deducir, predecir a partir de esto? Ah, que ahora el enlace, si se fijan, es más corto. El de un alcano es 1.50, carbono-carbono de un alcano es 1.54 Armstrong, el de un alqueno era 1.33 Armstrong y este es 1.20. ¿Qué podemos decir? Que es más chiquito el enlace, entonces los carbonos carbono hibridación sp son enlaces más cortos que un sp2 y mucho más corto que un sp3. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, ahora cuál va a ser el carácter P y carácter S va a ser un 50% P y un 50% S. Entonces pasó de un 33% S de un SP2 a un 50% S de un SP. ¿Y qué quiere decir que aumenta el carácter S? ¿Qué les dije? Que los orbitales S se encuentran más cerca del núcleo. Ajá, y como tienen mayor carácter S, quiere decir que están más cerca del núcleo, por lo tanto es un enlace más corto. Entonces es por eso que los enlaces carbono-carbono presentes en los alquinos son más chiquitos, que un alqueno, que un alcano. Sale justamente por el carácter S que tiene a la hora de llevar a cabo la hibridación de estos átomos de carbono. ¿Sale? Aquí es la representación de bolas y palitos. Este es el modelo de Space Filling. Y esta es la parte que les dije que todavía no me voy a poner a explicarlos, que es el mapa de potencial electrostático, este mango. Ajá, me gusta llamarle un mango porque parece un mango maduro, un mango petacón maduro, ¿sale? Tiene diferentes colores. Pero lo que nos dice el mapa de potencial electrostático es la forma de visualizar la distribución de densidad electrónica en la molécula. Y así es como deben de hablar. Ajá, deben de saber también hablar muy propio. Si les preguntan qué es un mapa de potencial electrostático y ya les dicen así a sus primos o a sus tías, a sus mamás. Ah, mamá, el mapa de potencial electrostático nos indica la distribución electrónica de las moléculas. Ajá. Pero yo ya les voy a explicar qué significa el rojo, qué significa el azul y qué significa el verde. Pero todavía no me quiero meter a esto. Entonces aquí un resumen. ¿Qué más podemos decir? Enlaces carbono-carbono más chico en un alquino que un alqueno que un alcano. Alcano sp3, sp2 alqueno y sp alquinos. También algo muy importante es que el enlace carbono-carbono de un alquino es mucho más fuerte si lo medimos en kilojoules por mol que un carbono-carbono sp3, ¿sale?
Es más difícil, pero aquí fíjense, los autores cuando uno lee estos libros, si uno no les explican bien lo que nos quiere decir esta energía de enlace, acuérdense que la energía de enlace es la energía que se requiere para romper el enlace. Ujú. O sea, entonces, lo que significa es el enlace carbono-carbono sigma. Ojo, carbono-carbono sigma, carbono-carbono sigma. Lo que nos quiere decir es que el enlace, la energía de enlace de un alquino sigma es mucho más fuerte que un alqueno, que sobre todo de un alcano. ¿Ok? ¿Qué más podemos deducir? Que aquí una disculpa, se me borró, bueno, se me pasó la siguiente diapositiva. ¿Qué más podemos deducir de todo esto? Igual, ¿quién es el enlace más corto? Carbono-carbono, un sp, de ahí sigue un sp2 y más grande sp3, ¿sale? Entonces, enlace carbono-carbono es más corto en un sp, lo vuelvo a repetir, y de ahí sigue sp2 y de ahí sp3, ¿sale? Entonces, con esta parte que se aprendan, tatúenselo, ya me doy por servido. Ajá, y también falta el porcentaje S y P de cada molécula. Habíamos visto que de un carbono sp es 50% S, 50% P. Ajá. De un sp3 es un 75% P, 25% S. Y de un sp2 habíamos quedado que ¿qué? 33% S. Ajá. Y de P era 67, casi. Ujú. 67% P, ¿sale? Pero bueno, ya lo vimos, acuérdense. Entre más aumenta el carácter S, está más cerca del núcleo y por eso cambia la longitud de enlace carbono-carbono. ¿Ok? Entonces yo hasta aquí voy a dejar esta clase. La siguiente vamos a ver ejemplos de moléculas orgánicas, vamos a ver ejercicios para que les quede más claro toda esta parte. Ahora ya viendo moléculas, porque ahora vamos a ver otros grupos funcionales, por ejemplo, el carbono doble enlace, oxígeno, los famosos carbonilos. ¿Qué hibridación tienen los oxígenos? Ajá, ya vamos a ver más de heteroátomos, etcétera, ¿sale? Pero hasta ahorita quiero que les quede claro y comprendan lo que les acabo de mencionar. Entonces, hasta aquí dejo esta tercera clase que habla de la hibridación del átomo de carbono, ¿sale? Perfecto, nos vemos en el siguiente videoprograma. Adiós. Y eso fue lo que opcionó, por ejemplo, la del metano, ¿no? ¿Cómo es que se acomoda el carbono, un carbono tetraédrico? Es porque el carbono tiene hibridación sp3, ¿sale? Con ángulos de enlace de 109 grados. Aquí podemos ver cómo se une la del con la molécula, cómo se explica la molécula del etano. Ajá, son los orbitales híbridos sp3, sp3. El enlace sigma carbono-carbono del etano, carbono-carbono, pues se forma mediante un orbital sp3 con un sp3. Ajá. Y estos que quedan, pues se van a unir dependiendo si son carbonos, hidrógeno u otro átomo diferente, ¿sale? Pero eso es lo básico, lo más básico. Ajá, entonces, ¿cómo explicamos los enlaces sigma ya de estas moléculas? Pues sp3 con sp3, sigma. ¿Mm? P con P, acuérdense, P con P, pi, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí del alqueno, ¿no? Este P con este P formamos el pi. Ujú. Acuérdense que lo que quiere decir es que hay un electrón. Estos puntitos son un electrón. Ujú. Acuérdense que para formar un enlace químico se requiere 2 electrones por cada enlace químico. Por ejemplo, átomo A con átomo B, se requiere un carbono de uno y un carbono de otro. Y eso ustedes lo vieron en las estructuras de Lewis. Esa parte ya no me voy a poner a explicarlas. La teoría, la regla del octeto de Lewis y eso. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? SP2, aquí podemos ver la trigonal plana. Aquí, por ejemplo, la estructura tridimensional del eteno, que es un alqueno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque eso ya lo expliqué, ya no me quiero ir más rápido, pero no sé si algo se me puede ir, se me puede escapar, ¿no? Y el enlace sigma, que son los enlaces sencillos, recuerden, enlace sigma, que son los enlaces sencillos, ¿cómo se forma? Pues en el caso de los alquenos, pues con un sp2, carbono-carbono, sp2 con sp2. Pero los hidrógenos, acuérdense, es un sp2
con un S, por ejemplo, del hidrógeno. Recuerden, si es hidrógeno, entonces sp2 del átomo de carbono con un orbital S del hidrógeno para formar este enlace sigma. Ok, pero eso ya lo repetí, o sea, ya nada más estoy repitiendo rápido, cosas rápidas que vimos en la última clase. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues este es del alquino, que es lineal, 180 grados. Nada más, aquí podemos ver cómo se une. Aquí está el átomo de carbono con el átomo de carbono, sus orbitales híbridos. Orbital híbrido sp. Aquí, sp con sp forma el primer sigma. Aquí deja libre el otro sp. Aquí deja libre el otro sp. Por ejemplo, para la molécula del acetileno, de este alquino. Entonces aquí habría un hidrógeno, ¿sí o no? Entonces el enlace sencillo carbono-hidrógeno, es un orbital S del átomo hidrógeno con el orbital sp del átomo de carbono. Lo mismo para este lado. Tenemos el orbital sp. Y el traslape del orbital del átomo de carbono, digo, del orbital del átomo de hidrógeno, que se encuentra en orbital S. Entonces, un S con un sp forma este enlace. Ok, aquí están sus ángulos de enlace, etcétera, ¿sale? Y aquí dejamos un P libre y un P libre. Para formar los dos enlaces pi. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces ya nada más para comprar, recuerden, habíamos visto, en pocas palabras, para no explicar toda esa tablota. Los sp3 tienen enlaces carbono-carbono más largos, seguido los carbonos que los carbonos-carbonos dobles enlaces y los carbonos-carbonos triples enlaces, ¿sale? Entonces, de esos tres, ¿quién tiene los enlaces más cortos? Pues el triple enlace carbono-carbono. ¿Por qué? Porque como lo expliqué, acuérdense que tiene mayor característica, está más cerca del núcleo, por eso el enlace carbono-triple enlace carbono es más corto, ¿no? La fuerza de enlace. Es más fuerte un enlace carbono-carbono sp que un enlace carbono sp3. Aquí lo podemos ver. 90 kilocalorías por mol de un enlace carbono-carbono sp3 en comparación de un enlace carbono-carbono sp 231. ¿Vale? Entonces, un carbono-carbono sp3 es más corto. Aquí podemos ver 1.20 Armstrong y 1.54 Armstrong para un sp3. ¿Sale? Entonces es más grande los sp3, los enlaces, y más chicos los sp. Entonces acuérdense que va fuerza de enlace, si lo veo por acá, y longitud de enlace. ¿Estamos de acuerdo? También la fuerza del enlace carbono-hidrógeno no varía mucho, también varía un poquito, ¿sale? Fíjense, es esta cosa, ¿no? La fuerza del enlace también de un carbono-hidrógeno, el enlace carbono-hidrógeno, la fuerza del enlace carbono-hidrógeno, un sp3, es más débil también que la de un sp. También. Entonces el carbono-hidrógeno, la fuerza de enlace, si el enlace carbono-carbono en un sp3 es más fuerte, digo, es más débil que un carbono-carbono triple enlace, también el carbono-hidrógeno es más fuerte. Entonces los sp tienen fuerza de enlace carbono-hidrógeno, aquí podemos ver, fíjense, carbono-hidrógeno 558 kilojoules, carbono-hidrógeno de un sp2 464, carbono-hidrógeno sp3 421. ¿Ok? Y esta es la de la molécula del etano, pues no hay carbono-carbono. ¿Sale? En general así va el show. ¿Qué más podemos decir? Pues nada más. Esa es la parte que yo quiero que vayan aprendiendo porque en los cursos también necesito que se aprendan quién tiene mayor carácter S, obviamente ya lo vimos quién tiene mayor carácter P, y el porcentaje de carácter S, carácter P. ¿Vale? Porque eso sí me interesa para poder explicar reactividad química. Entonces cuando yo les diga, a ver, ¿quién es el enlace más corto? ¿Quién es el enlace más fuerte? Punto y ya. No les voy a explicar en el examen que me digan, a ver, descríbanme cómo se forma un enlace S, un enlace sigma, perdón, o descríbanme la hibridación del átomo de carbono sp3. No les voy a preguntar por ahí, pero sí ya vieron cómo se hace todo esto, cómo es que el carbono se hibrida con otros átomos o con el mismo para formar los enlaces, ¿no? Y obviamente los ángulos de enlaces para evitar que se repelen de la manera más posible, lo explica la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia.
Y bueno, esta diapositiva es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Enlace carbono-carbono triple enlace, es el enlace más fuerte, pero el enlace más corto, en comparación a este enlace carbono-carbono de un sp3, carbono-sp3, carbono-sp3. Enlace más débil y el enlace más grande, ¿sale? Este es lo mismo que la tabla anterior, pero diferente forma de verlo. Pero ahí está exactamente todo lo que les acabo de comentar, todo lo que acabamos de ver. Pero simplemente para que no si lo quieren analizar y observarlo, ¿sale? ¿Qué más? Y aquí también, como les digo, el porcentaje S, y era lo que me urgía mucho, ¿no? Entre mayor porcentaje S, ¿qué tiene mayor porcentaje S? Pues los SP. Y el SP3 tiene mayor porcentaje P. ¿Qué quiere decir otra vez que tiene mayor porcentaje S? Pues que los electrones se encuentran más cerca del núcleo y por lo tanto por eso es más chico el enlace y por lo tanto el enlace es más fuerte. El P, acuérdense que son más largos, son enlaces más largos, por eso los enlaces carbono-hidrógeno sp3, de carbono sp3, tiene mayor carácter P, por lo tanto los electrones no están cerca del núcleo y es un enlace más débil y más grande. Porque los orbitales P están más lejos del núcleo, acuérdense, ¿vale? ¿Y cómo se ve afectado los ángulos de enlace así? Como nos dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿no? Carbonos sp3 tiene 25% S y generalmente vamos a ver ángulos de enlace de aproximadamente 109 grados. Los sp2 aproximadamente 120 y sp, lo vuelvo a repetir, 180. Nada más. Y esto es debido por el carácter S. 25S aquí en sp3, 75P. 33S, 67P y 50-50 SP en los SPs. ¿Vale? A ver, vamos a ver algo más rápido. Vamos a ver entonces, este carbono. Tenemos esta molécula, tenemos tres tipos de carbono. Y de hibridación, estos son sp3, ¿sí o no? Estos son sp2 y estos son sp. ¿Qué grupos funcionales vemos aquí? Alquinos, alquenos, alcanos. Vamos a ver en el rojo. ¿Qué enlace carbono-carbono es el más corto? Pues este. ¿Qué enlace carbono-carbono en morado es el más largo? Pues este. Y aquí podemos ver, entonces, carbono así, sp3, sp2, trigonal plano y lineal sp. Aquí está, si no, si les díganme la hibridación de cada átomo de carbono, pues aquí está. ¿Qué más podemos ver? Pero ¿qué pasa si no tengo el átomo de carbono y yo tengo otro átomo? Por ejemplo, los nitrógenos, las aminas en general. Las aminas alifáticas. Ojo, las aminas alifáticas. Por ejemplo, la amina más simple, pues es la amina alifática más simple es la metilamina, metil CH3, amina NH2. ¿Qué hibridación tiene el átomo de nitrógeno? Pues sp3, porque el carbono que está unido al átomo de nitrógeno es sp3. Por lo tanto, este átomo de nitrógeno va a ser sp3. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la metilamina tiene ángulos de enlace casi 107, pero es prácticamente muy cercano a 109. ¿Ok? Tiene un par de electrones libres. Vamos a ver ahorita eso de los electrones libres. Entonces la amina, el amoníaco aquí podemos ver, enlace 107. Porque aquí cambia, por ejemplo, la metilamina, si se fijan, el enlace carbo, aquí cambia diferente el ángulo. Se abre más debido a que el CH3 es un poquito más voluminoso, entonces lo repele un poco más. Por eso el ángulo de enlace es un poquito más grande que acá. ¿Sale? Por eso. Más para que vean. Entonces, si un átomo de nitrógeno está unido a un carbono sp3, por lo tanto, el nitrógeno va a tener hibridación sp3. ¿Ok? La geometría de este, no sé si ya se los enseñaron en química inorgánica, pues no es trigonal, no es tetraédrico, es una piramidal trigonal. Por ejemplo, la amina más simple de todas, así como por ejemplo el alcano más simple es el metano, el alqueno más simple es el eteno,
El alquino más simple es el acetileno. Ah, pues la amina más simple es el amoníaco. Este es el amoníaco. NH3. NH3. ¿Qué hibridación tiene el átomo de nitrógeno de un amoníaco y sp3? Ajá, con ángulos de enlace de casi 107 grados. Obviamente varía un poquito debido a este par de electrones libres. ¿Ok? Es por eso, debido a este par de electrones, y no es tetráedrico, es bipiramidal trigonal. ¿Ok? Y aquí podemos ver también, por ejemplo, como les dije, el mapa de potencial electrostático. Voy a hacer un paréntesis porque ya les he mencionado muchas veces esto del mapa del potencial electrostático. ¿Ok? ¿Qué me interesa ver del mapa de potencial electrostático? Como les había comentado, el mapa de potencial electrostático es una manera gráfica de ver cómo se distribuye la densidad electrónica. ¿A qué me refiero? En dónde hay mayor densidad electrónica, en dónde hay más electrones, en la otra parte, porque ahorita voy a ver un poquito del enlace químico, eso ya lo vieron para explicar electronegatividades y eso, pero se los quiero explicar a mi manera, para que puedan entender la actividad química. Entonces lo que vamos a ver, mira, vámonos a la siguiente diapo. Fíjense, cuando vean este tipo de representaciones que le llaman, como les digo, MEP, por sus siglas en inglés, Map Electrostatic Potential, mapa de potencial electrostático, la zona roja donde hay más electrones, y la zona azul es donde hay deficiencia en electrones. Aquí quiere decir que no hay electrones. Aquí, por ejemplo, es el amoníaco. Tenemos el nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Quién es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Obviamente el nitrógeno. Ajá. ¿Y por qué hay zona roja aquí? Ah, por los pares de electrones que hay aquí. Hay mayor densidad electrónica aquí. Y aparte, porque como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, jala densidad electrónica, lo vamos a ver un poquito más adelante, y toda la densidad electrónica se concentra aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua. ¿Quién es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? Pues obviamente el oxígeno. Entonces, hay mayor densidad electrónica aquí. Aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno. Entonces, por eso se ve más rojo. Y el hecho de que haya aquí mayor densidad electrónica, las otras partes hay pobreza en densidad electrónica. Entonces, esa es lo que nos dice el mapa de potencial electrostático, electrostatic potential, ¿sale? Ya de una vez dije, de una vez se lo explico. Pero para eso se trata, para observar en qué zonas de la molécula, es más que chingón me está saliendo, en qué zonas de las moléculas hay mayor densidad electrónica y en qué zonas hay menor densidad electrónica, porque vamos a ver, cuando veamos reacciones químicas orgánicas, vamos a ver, necesitamos identificar qué zona es la rica en electrones de una molécula y qué zona es la pobre en electrones de otra molécula, porque la base de la reactividad química va a ser que la parte rica en electrones se va a ver atraída hacia una zona deficiente en electrones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en los primeros pininos. ¿Qué más podemos ver del átomo de azufre? Pues el átomo de azufre, por ejemplo, los azufres alifáticos, en este caso el metanotiol, es el CH3, azufre. El azufre tiene un ángulo, es hibridación sp3, el azufre es hibridación sp3. ¿Por qué? Porque el carbono, este carbono, tiene hibridación sp3. Este carbono es hibridación sp3. Ajá. Y obviamente aquí el ángulo de enlace es diferente. Un poquito más corto debido a los pares de electrones que hay acá. Estos pares de electrones hacen que se modifique el enlace. Aunque el azufre tiene hibridación sp3, no significa que va a tener 109 grados. 109 grados aproximadamente es para el átomo de carbono. Aquí si se fijan, aquí, este es H3, aquí sí se ve los 109 grados. ¿Ven? El tetraedro. Pero el enlace, por ejemplo, aquí del sulfuro de metilo es 99 porque les digo, debido a estos pares de electrones. Entonces se acomodan de esta manera, para evitar la mayor repulsión electrostática entre los orbitales, o los enlaces sigma. Y acuérdense que en un enlace hay electrones, por eso también se repelen y se acomodan de esa manera. ¿Ok?
¿Qué más, qué más, qué más, qué más puedo decir? Entonces, si un átomo de azufre está unido a un carbono con hibridación sp3, por lo tanto el azufre tiene hibridación sp3. ¿No? Como vimos hacer también las aminas, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un carbono, digamos, con hibridación sp2? Lo voy a hacer muy simple, ¿eh? Un alqueno, y aquí, por ejemplo, tengo una amina. Digamos esta. Aquí vamos a ponerle R. R son sustituyentes. ¿Qué hibridación va a tener el átomo de nitrógeno ahora? Pues aquí va a ser sp2. Porque está unido a un carbono sp2. ¿Qué más? ¿Qué más? La molécula del agua, ya lo vimos. Bipiramidal trigonal. Ángulo de enlace de 105. Ok. Acuérdense. 180, 0, 60, 90, 180 de ángulos. Es un poco más corto el ángulo de enlace, debido a que pues, los átomos de hidrógeno se acomodan así de esta manera. Lo que nos dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es que la molécula del agua, el ángulo de enlace es de 105 grados aproximadamente. Aquí está su forma tridimensional, pero recuerden que aquí hay dos pares de electroncitos. Esto vamos a ver cuántos electrones debe tener el átomo de oxígeno para que sea neutro, etcétera, etcétera. Nos vamos a divertir un buen ahorita. Otro concepto que se me olvidó comentarles ahorita es el famoso el orden enlace. Ese orden enlace describe el número de enlaces covalentes unidos por dos átomos. Describe el número de enlaces covalentes unidos por dos átomos. Por ejemplo, aquí tenemos tres grupos funcionales: alcano, alqueno y alquino. ¿Cuál es su orden de enlace? Pues en los alcanos solamente hay un enlace sigma. ¿Sí? En los alquenos, carbono-carbono, si se fijan, carbono-carbono, hay un enlace sigma y dos pi, y eso obviamente ya lo sabemos por obvias razones. En un alquino, carbono-carbono, hay un sigma y dos enlaces pi, ¿sale? Ese es el orden de enlace, ¿ok? Vamos a ver estos ejemplos de hibridación. Esto ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la mina. ¿Qué hibridación tendría esta mina? Ujú. Pues obviamente sp3 porque el carbono que está unido a este átomo es sp3. Pero vamos a ver este caso. Vamos a ver, analicemos este caso. Obviamente si se fijan, este carbono es sp3, sp3. Ujú. Este carbono obviamente es sp2. Además se puede ver aquí, ¿sí? Su geometría trigonal plano, casi 120 grados. Es H3. Aquí, es H3. Pero este carbono tiene un doble enlace. Si se fijan, este carbono tiene un doble enlace que está unido al átomo de nitrógeno. Entonces, este carbono tiene esa hibridación sp2. Por lo tanto, este nitrógeno va a ser sp2. Pero este nitrógeno, y se fijan, tiene otro átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno va a ser sp3. No puede ser sp2 porque este átomo, no porque este átomo sea sp2, este también va a ser sp2. Entonces, este tipo de moléculas, este tipo de grupos funcionales son hidracidas, así. Esas son las famosas hidracidas que vamos a ver más adelante. Yo creo que en la orgánica 2 vamos a ver hidracidas, ¿sale? Entonces, véanlo. Además, es muy fácil de ver. Aquí está el trigonal plano, pero obviamente todo lo demás son sp3. Vamos a ver por ejemplo, este carbono, nitrógeno, un R, C, triple enlace, nitrógeno, son nitrilos. Aquí el R, pues es un metilo, aquí, en el ejemplo R es un metilo. Por lo tanto, entonces como el R es un metilo, vamos a poner aquí el metilo para hacerlo más grande
Ajá, es H3. Entonces, este carbono es lineal. Entonces, este carbono va a ser sp. Por lo tanto, este nitrógeno va a ser sp. Pero fuera de ahí, este tiene hibridación sp3. ¿Vale? Es cuestión nada más de verlo. Y además es obvio, ¿no? sp3. La molécula del metano, eso ya lo vimos. Este carbono es sp3, por lo tanto el oxígeno que está unido a este carbono sp3 es, digo, este oxígeno que está unido a un carbono sp3, por lo tanto este oxígeno es sp3. Vamos a ver los carbonilos. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden, el nitrilo, ese es el grupo funcional nitrilo. Entonces siempre el nitrógeno va a tener hibridación sp y este carbono del nitrilo sp. Fuera de ahí, los R's, dependiendo si este es un metilo, es un carbono, sp3. Pero, vamos a ver ahora este. Es una acetona. Acuérdense que una acetona es R, C, O, doble enlace, R. Entonces, todos los carbonilos, porque hay diferentes carbonilos, Este es una acetona. Tenemos un carbonilo de ácido carboxílico, por ejemplo, este. Tenemos los aldehídos. Tenemos las amidas, por ejemplo, las amidas. Entonces, todos los carbonos carbonílicos, entonces, un carbono con doble enlace oxígeno, no este es un carbono, enlace sencillo oxígeno, ¿ok? Un carbono con doble enlace oxígeno siempre va a ser trigonal plano, porque el átomo de carbono del carbonilo es sp2, ¿ok? Por lo tanto, el oxígeno del carbonilo, porque el carbonilo es carbono doble enlace oxígeno, es sp2, ¿sale? Y obviamente ya lo de acá, por ejemplo, si R es un metilo, este es una acetona, son sp3 y sp3. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Entonces, carbonilos, hibridación, carbono y oxígeno, sp2, trigonal plano. ¿Sale? Para que no se los olvide, vamos a borrar. Y es muy importante pues conocer la hibridación de cada átomo, ¿ok? Para que no se les haga pesado ni difícil. Vamos a ver por ejemplo, el dióxido de carbono. A ver, antes de irme al dióxido de carbono, este es un metanol, es un alcohol. ROH. Acuérdense, R es sustituyente, R puede ser metil, etil, propil. No les digan, y les apuesto que muchos profesores de prepa le decían que los R's eran radicales. No, ni madres. R no son radicales, son sustituyentes. Y es más, y qué bueno que me voy acordando. A partir de ahora no se dice radicales, ¿eh? Radical es otra cosa. Radical son especies reactivas que vamos a ver más adelante. Son otras cosas. Los radicales son átomos de carbono que tienen un electroncito libre. Esos son los radicales. Son especies altamente reactivas de tiempos de vida muy corta, de 10 a la menos 12, menos 9 segundos. ¿Ok? Pero es otra cosa. ¿Sí? Son sustituyentes, no radicales. ¿Sí? Si ustedes escuchan decir, es que los radicales metilo, etilo y todo eso, es porque el profesor no sabe de química orgánica. Y además ustedes saben que yo soy doctor en química orgánica, ¿sale? Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por aquí? Entonces, este es el alcohol, ROH. Pero los éteres, vamos a ver los éteres donde R voy a utilizar. Esos son los éteres. R, un par de electrones aquí. Vamos a ver el caso de este éter. ¿Qué hibridación va a tener el átomo de oxígeno de los éteres? Pues la hibridación va a ser sp3.
esta hibridación del un éter en general son sp3. De hecho, son sp3. ¿Ok? Para que no se les olvide también. Y bueno, vámonos al dióxido de carbono. Es que son muchos temas los que voy a estar ahí barajeando, porque ahorita vamos a ver otro tipo de temas. ¿Ok? Pero me importa, ahorita lo que me importa es, yo soy feliz con que me digan, hay tres tipos de hibridaciones, se dan así, así la hibridación, sus ángulos de enlace, es más corto este, es más grande este, es más fuerte el enlace este, así, así. ¿Sale? Cuando no les voy a preguntar, les digo, esténse tranquilos, no les voy a preguntar ya de teorías orbitales moleculares así ya más pesado, sino así muy simple como lo estamos viendo. Ajá, que me identifiquen qué tipo de hibridación es de cada átomo, ajá, qué ángulos de enlace, qué geometría es, eso es también la geometría. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el famoso dióxido de carbono, es el CO2. Es lineal. Si se fijan, es lineal. Y además aquí lo podemos ver. Entonces, es lineal. Porque usted me dijeron, profe, pero es que ahorita me acabas de decir que este es un carbonilo. Pues sí, un carbonilo es este. Y aquí hay un R y aquí hay un R. Pero este dióxido de carbono no es carbonilo. Además, aquí se alcanza a ver bien la geometría, trigonal plano. Alrededor del átomo central. Y aquí el átomo central está lineal. ¿Quién es el átomo central? Pues el carbono del dióxido de carbono. Es ángulos de enlace de 180 grados. Por lo tanto, este oxígeno, si se fijan, si es sp2. Este oxígeno sí es sp2. Pero el átomo de carbono es sp porque este átomo aquí para este caso es lineal, da lineal. Pero los átomos de oxígeno del dióxido de carbono son sp2. ¿Sale? No se les vaya a olvidar. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Cuál es la hibridación del átomo de cada átomo de carbono, nitrógeno y oxígeno? Por ejemplo, en el demerol. El demerol es un fármaco que se utiliza para tratar dolores severos. El demerol, entonces su molécula. Entonces, vamos a ver el átomo de nitrógeno. El nitrógeno está interesante. Estos carbonos son sp3. Obviamente, un ciclo, son ciclo alcano, es un anillo de 6 carbonos. Enlaces sencillos todos. Pues obviamente todos estos van a tener hibridación sp3. ¿Ok? Entonces, estos carbonos son hibridación sp3. SP3, voy a poner así ahorita los SP3. Rojo, rojo, los SP3. SP3, SP3 y SP3. Y este también es SP3, ¿sale? Ahora vamos a ver en azul. Entonces, por lo tanto, este nitrógeno va a ser hibridación SP2. Digo SP3, perdón, SP3. Este nitrógeno va a ser hibridación SP3. ¿Sale? El oxígeno. Este oxígeno va a ser SP2 porque este es un carbonilo. Este grupo funcional, de hecho, vamos a verlo. R, C, O. Porque vamos a ver también la otra clase, identificación de grupos funcionales. O, esto es un H2, H2, H3. Entonces, RCO o R, aquí el R es un etilo. Este carbono es un carbonilo, sp2, por lo tanto este oxígeno es sp2. Pero este oxígeno, este grupo funcional, lo voy a tener que poner aquí, RCOOR, es un éster. Está formado por un carbonilo y este oxígeno, por lo tanto, va a tener hibridación sp3. Entonces, este átomo de oxígeno es sp2 y este va a ser sp3. ¿Sale? Ahora vamos a ver, este es el famoso benceno. Todos los carbonos de este benceno, si se ven, son dobles enlaces, dobles enlaces, dobles enlaces, son sp2. Todos los carbonos son sp2. Y de una vez les digo, todos los carbonos de los bencenos, todos los carbonos son sp2. ¿Sale?
Todos los carbonos de un benceno son sp2. Ok, ahorita vamos a ver en el siguiente. Voy a ponerlo en el otro diapositiva porque ya rayé mucho. Vamos a ver este, el Prozac. ¿Vale? A ver, vamos a ver este entonces para... Lo puse en esta diapositiva. Habíamos quedado entonces. A ver, este átomo de carbono. Está así. Aquí está el benceno. Ya sabemos que todos los átomos del benceno tienen hibridación sp3. Aquí flúor, flúor, flúor. Pues, este átomo de carbono, no me importa si sea hidrógeno o flúor, tiene hibridación sp3 porque es tetraédrico. ¿Ok? No hay dobles enlaces. Aparte no hay dobles enlaces. Este carbono no tiene dobles enlaces. ¿Sale? Entonces este carbono es sp3. Todos esos son sp2, sp2. En verde voy a poner que todos esos obviamente son sp3. ¿Sale? Y entonces, este está interesante. ¿Qué hibridación tiene este nitrógeno con carga positiva? Voy a empezar a contar desde aquí. Todo esto, lo demás lo voy a poner como R. Y luego este es H2. Le voy a poner desarrollada, la fórmula desarrollada. Nitrógeno. 1, 2, 3. Obviamente el nitrógeno tiene carga positiva, que es lo que vamos a ver, que es lo que por eso les voy a explicar las cargas formales, porque me interesa que si no les ponen cargas, tienen cero en el examen. Aquí el nitrógeno tiene 4 enlaces, ¿no? 4 electrones alrededor. En la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene? 5. Le falta un electrón positivo. 4. Por lo tanto, tiene carga positiva. Entonces, la hibridación de este átomo, que aparte está unido a un carbono sp3, pero eso no importa. Lo que quiero ver es que, fíjense, el nitrógeno tiene 4 enlaces a su alrededor. No hay enlaces sencillos. ¿Vale? No hay enlaces sencillos. ¿Ok? Entonces, este tiene hibridación sp3. Ajá. Este tipo de átomos, cuando están cargados positivamente, porque habíamos visto que una mina, por ejemplo la metilamina, el nitrógeno, pues obviamente es sp3, sp3. Por ejemplo, si tuviera la mina un carbono sp2, por ejemplo, el benceno, ¿no? Vamos a ver del caso del benceno. Tenemos el benceno, sus dobles enlaces, y aquí un NH2 que vamos a ver más adelante. Esto es una mina primaria. Ajá. Aquí la hibridación del átomo de nitrógeno que tiene su par este es sp2, y además este carbono es sp2. Aquí el átomo de nitrógeno es sp2, porque este átomo de carbono de los benceno es sp2. ¿Sale? Pero en el caso de una mina protonada, ese nitrógeno va a ser sp3, ¿ok? Por lo tanto, la hibridación del ese átomo de nitrógeno va a ser sp3. Obviamente el cloro es una sal, es un enlace iónico. Este actúa como, ni quien lo pele, sale anda de chismoso ahí. Entonces, este nitrógeno tiene hibridación sp3. Ojo, porque ¿qué pasaría? Entonces me preguntan, oiga, profe, pero si el benceno, entonces si esta mina es protonada, ¿qué hibridación va a tener? Bueno, primero vamos a protonar la mina. Obviamente ya va a tener 4 enlaces. Un nitrógeno con 4 enlaces es positivo porque tiene 4 electrones a su alrededor, en su capa. Y un nitrógeno con 5 enlaces es neutro. Si le quitamos, lo vuelvo a repetir, un electrón es positivo. Aquí en este caso, ya el nitrógeno, aquí sí cambiaría la hibridación. No es lo mismo trabajar con átomos cargados que con átomos neutros. Sí, porque me dices que me acabas de decir que si está unido a un átomo de carbono sp2,
Por lo tanto, este nitrógeno es sp2. Claro, para átomos neutros, pero aquí ya está cargado. Entonces, aquí cambia la hibridación a sp3. Ajá. Ojo, nada más es cuestión de analizar uno por uno, pero les estoy dando todos los tipos de ejemplos para que ustedes no tengan ningún problema más adelante. ¿Vale? Vamos a ver tus ejercicios para que quede más claro todavía. A ver, aquí tenemos la molécula de la cafeína. Ya saben, la cafeína pues es un alcaloide. Cuando yo hablo de alcaloides son compuestos que provienen de la naturaleza, son compuestos que sintetizan la naturaleza, por ejemplo, las plantas, para defenderse de los depredadores, por ejemplo. Está muy interesante ver toda esa parte ya cuando veamos más adelante minas y todo ese show. Ajá, es que fíjense muy bien cómo la naturaleza, para poder, como les dije, defenderse de los depredadores o poder, mm, pues sí, más que nada sus mecanismos de defensa, empieza a sintetizar ellos mismos. Ajá, se le llama biosíntesis, estas plantitas, los árboles, todos ellos empiezan a sintetizar esas moléculas. Ajá, justamente como les digo, como mecanismo de defensa. Y en general son moléculas que contienen átomos de nitrógeno. Se les llama metabolitos secundarios. De hecho, son los famosos productos naturales. Ustedes han escuchado de los productos naturales. Pues obviamente los productos naturales son derivados de la naturaleza. Ajá. Los sintetiza la naturaleza y son conocidos como metabolitos secundarios. Pero cuando hablamos de alcaloides son metabolitos secundarios, pero son moléculas que contienen átomos de nitrógeno. Ajá, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un alcaloide que nos sirve a nosotros mucho para estar despiertos. Presente es el principal componente, el alma, el famoso alma del café, pues la famosa cafeína. Aquí tenemos la cafeína. Y si ustedes checan muy bien, vayan a buscar en el internet y todo y van a ver que estas moléculas tienen sus primos, por ejemplo, la teobromina presente en el cacao, estructuralmente son similares, ajá, porque él tiene el núcleo base de la adenosina. Esta es la adenosina, ajá, es un ácido, está presente en los ácidos nucleicos, la adenosina. Acuérdense, la adenosina, guanina, citosina, que están presentes en los ácidos nucleicos, ¿ok? Esta otra, de la parte de la teobromina y otra más que ya se me olvidó el nombre, son primos de la cafeína. Ajá, porque presentan similitud estructural. Ya saben que se obtiene de los granos de la planta. La planta es un café. Ajá, estos son los granitos. Ajá. Es muy interesante todo esto del café. A mí me encanta. Pero bueno, yo no me estoy un poquito divagando. No quiero divagar por ahí. Ok, vámonos entonces otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Porque luego me empieza a emocionar, pero bueno, ya saben lo que son alcaloides, son metabolitos secundarios cuando hablamos de metabolitos secundarios son productos naturales, ajá, que son sintetizados por la naturaleza. Pero se sintetiza por lo que se le llama biosíntesis, recuerden mucho, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver. Esta es la molécula de la cafeína, vamos. ¿Qué hibridación tienen los átomos de nitrógeno aquí? A ver, este átomo de carbono de entrada es sp2, sp2, sp2. Este es un carbonilo, si se fijan. El átomo de carbono es sp2. Aquí hay un átomo de carbono sp2. ¿Sale? Vamos a ver los carbonos sp3 en rojo. Aquí nada más está este sp3 y sp3. ¿Ok? Voy a borrar. ¿Qué hibridación tiene estos átomos de nitrógeno? Estos tienen hibridación sp2. Ajá. Este está interesante. Si se fijan. Este, aunque sea sp3, ¿ok? El átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno tiene hibridación sp2. Esta es una amida, ojo, quiero, a ver, vamos a ver, porque sí me interesa de una vez, porque no quiero que se queden con las dudas. Este grupo funcional, esta es una amida, RCO, este es el grupo acilo, este es el grupo carbonilo.
Pero si yo tengo acá como sustituyente, voy a poner R, es una amida. Ajá. Este es una amida, pues resulta que este carbono, al ser sp2, este nitrógeno, vamos a ver más adelante más el por qué, porque tiene una explicación, pero no quiero meterme al tema, tiene hibridación sp2. Por lo tanto, los nitrógenos de una amida, porque esta es una amida, amida, es sp2, por lo tanto, este nitrógeno y este nitrógeno son sp2. Estos nitrógenos de la adenosina son sp2, ajá, pero este de una amida, esta es una amida cíclica, aquí podemos ver la amida cíclica. Vamos a borrar, vamos a borrar. Aquí está la primera amida y aquí está la segunda amida. Por lo tanto, todos los nitrógenos de la amida son sp2, ¿vale? Para que recuerden, ¿vale? Obviamente ya sabemos que el carbono de los carbonilos tiene hibridación sp2 trigonal plano. Y además aquí está, lo pueden ver, además aquí se ve perfectamente la trigonal plano, ¿sí o no? De estos carbonilos, ¿sale? Y entonces, pues ya estamos listos para un examen de hibridación. Aquí en esta diapositiva me puedo ir más rápido. ¿Cuál es la hibridación de cada átomo del que está señalando? Pues muy fácil. Ya sabemos, es un carbonilo, es una acetona, sp2, este carbono es sp3, este nitrógeno es una amina alifática, sp3, sp3. Ya sabemos que este es un nitrilo, carbono triple nitrilo, sp, y este es un carbono, este es una imina. Está interesante porque también vamos a ver iminas, carbono, doble enlace, nitrógeno, R. Obviamente esto es sp2 y sp2. Esta es una imina. Por lo tanto, este es sp2. Dale, aquí tenemos otro tipo de moléculas. Grupo funcional son los famosos alenos, así se le llaman los alenos. Y estos son los famosos cetenos. Aquí los alenos, cetenos. Ok, esto por ejemplo, vamos a ver, este átomo de carbono y este átomo de carbono son sp2 y además aquí lo pueden ver, su trigonal plano, véanlo, ¿sí? Su trigonal plano. Entonces, este y este son sp2 y estos dos son sp, porque podemos ver que son lineales. Todos los alenos, estos dos átomos de carbono son sp. Aquí también bien fácil, ¿no? Este átomo de carbono es sp2, y se puede ver trigonal plano. Este carbono del ceteno es sp, ajá, sp, pero el oxígeno va a ser sp2. ¿Sale? Aquí el oxígeno, porque este es el carbonilo, es como un carbonilo, tipo carbonilo, nada más que aquí este carbono, ahí tiene otro doble enlace. Entonces este oxígeno tiene hibridación sp2, ¿sale? sp y sp2. sp2, sp y sp2. De hecho, yo no conozco un oxígeno con sp, ahorita que recuerdo. ¿Sale? No, 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 no recuerdo. ¿Sale? Entonces ya. Con esto termino hibridación. Ya vimos varios ejercicios, varios ejemplos. Si no lo entienden, vuelvan a escuchar las diapositivas. Ahí están los libros. Todo sale, pero los libros están, hay más ejemplos, está un poquito más complejo. ¿Sale? Yo trato de hacérselos de una manera muy simple, más sencilla, más esquemático, más didáctico. ¿Sale? Vamos a ver entonces otro tema. Yo creo que aquí ya llevo 52 minutos. Voy a parar para que no se me haga más grande la clase. Luego les voy a mandar otra clase más. ¿Sale? ¡Vámonos! Sale, entonces, a ver, vamos a ver ese ejercicio, es bastante simple. Dice, las estructuras que están abajo, vamos a ver de entrada también más adelante este tipo de estructuras, si se fijan, y de una vez lo adelanto. Este tipo de estructuras es lo que nosotros llamamos de las estructuras de Lewis, y se le dice las estructuras de Lewis porque tiene sus pares de electroncitos, ajá, viene todo implícito, ¿no? Esas son las estructuras de Lewis. ¿Sale? O si le quitáramos los pares de electrones,
¿sale? Estaríamos hablando de estructuras desarrolladas. Entonces, es nomás para que vayamos viendo, adentrarnos a lo que vamos a ver, a lo que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Y también estuvimos viendo esto, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, vamos a ver más adelante también cómo hace las estructuras de líneas, ¿no? Las estructuras de líneas y palitos, por ejemplo, así sería como si estuviéramos haciendo la del ácido acetil salicílico, ¿no? Este doble enlace, este doble enlace aquí, doble enlace acá, ajá, oxígeno, oxígeno, ¿no? Carbono, esto con su doble enlace, ¿sale? Es simplemente, vamos a hacer obviamente más ejercicios, es H3, ¿no? Y luego aquí el carbono con su oxígeno, ¿no? OH, nomás para que vayan viendo la diferencia, ven cómo es estructura y palitos, ¿no? Y estas estructuras de Lewis o la desarrollada, ¿sale? Pero bueno, nada más es para lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces aquí el ejercicio nos dice, determine the hybridization states of each carbon atom in this compound. O sea, ¿cuál es la hibridación de cada átomo de carbono en estos tipos de compuestos? Por ejemplo, estos son todos estos del benceno, porque este es un benceno. Todos los átomos del carbono del benceno son sp2. Ajá, este es el benceno. Se los presento. Hola, benceno. Díganle hola al benceno. Ok, vamos a ver cuando veamos los compuestos aromáticos. Pero todos los átomos de carbono del benceno es sp2, por lo tanto es trigonal plana, ¿ok? Este es un sp2, un carbonilo, ajá, y este es otro carbonilo, sp2, ajá. Nada más que si se fijan y de una vez viéndolo, ¿no? Tenemos que ir observando, este es un ácido carboxílico, es un RCOH, es un ácido carboxílico, este es un éster, ROCOR, es un éster, acuérdense. Acuérdense que R es sustituyentes, ¿eh? Y de una vez se los digo, porque no sé si en una de las clases que les estuve comentando, R es sustituyentes. Acuérdense que todo R es sustituyente, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, sí es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Etilo, propilo, butilo, etcétera. No son sustituyentes, no radicales, de una vez, porque la persona que diga radicales no sabe química, ¿sale? Es sustituyentes, R no es radicales. ¿Vale? Porque así se los enseñaban en la prepa y en la secundaria. A ver, ¿cuál es el radical metilo? No, no, no. ¿Vale? Radical isopropilo no existe, son sustituyentes. Los radicales son otras cosas, son intermediarios de reacción de vida media muy alta, pero para ustedes no tengo por qué meterme a este tipo de química orgánica, ¿sale? Entonces, nomás para que sepan, ¿no? Y lo vamos a ver en grupos funcionales, ¿no? Y acá abajo tenemos en este caso R, O, C, O, R. Esto es un éster. Y el átomo de carbono del carbonilo, porque es un carbono doble enlace, el carbono doble enlace oxígeno se llama carbonilo. Todos los carbonos de carbonilo, como lo vimos, tienen hibridación sp2. Todos los carbonos del benceno tienen hibridación sp2, ¿sale? Entonces, ya vimos. Ahora, estos átomos de carbono, por ejemplo, estos son sp3, todos estos átomos de carbono. Esto es el benceno, sp2. Estos son sp3. Y este es un carbonilo, sp2. ¿Sale? Fácil y sencillo. Tienen que hacerlo en su libreta también para que les vayan entendiendo en su libreta. Aquí, por ejemplo, estos son fármacos no esteroidales antiinflamatorios. Obviamente, realmente cuando uno tiene una inflamación, pues se le suministra fármacos de esteroides. Los esteroides son derivados de estos, de los que tienen la cadena de los esteroides famosos, por ejemplo, como el colesterol, ¿no? Son estos famosos, la cadena del androstano. Ustedes como biólogos lo van a ver después, ¿no? Estos anillos fusionados, 6. Ya me quedó mega horrible. 6, 6 y 5. Ese es el famoso androstano. ¿Sí? 6, 5, 6, 6, 6. Entonces, derivados de todo esto son los esteroides. Y parte de los esteroides se utilizan como antiinflamatorios, ¿sale? Pero bueno, ya. Y obviamente por eso se le llama fármacos no esteroidales, porque no tienen el esqueleto más bien, vamos, para hacerlo más fácil, que se considera esteroide, ¿sale? Estos son otros tipos de moléculas. Por ejemplo, nos dice, ok, ¿cuántos
Átomos de, aquí, inciso A. ¿Cuántos átomos de carbono sp3 están presentes en la aspirina, por ejemplo? Esta, la aspirina ya lo vimos, ¿no? sp3, un átomo de carbono. Porque todos los demás son sp2. Ahora nos dicen, how many carbonos sp2 están presentes en la proxeno? Aquí está ahora sp2. Pues es esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un benceno. 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 sp2. ¿Vale? Véanlo, cuéntenlo, analícenlo, obsérvenlo, pálpenlo. Por ejemplo, un sp2, por ejemplo, ¿cuántos sp2 en el Tylenol, no? En el acetaminofén. Son 6 estos, este carbonilo, serían 6 sp2. Y este sería el único carbono sp3. Ajá. ¿Cuál es la fórmula molecular del acetaminofén? Ah, esto manches, está bien fácil. Eso lo vieron en el kinder, ¿no? Nada más cuenten C, cuántos átomos de carbono, C, X, HX, o X, ¿cuántos números sale? Pero bueno, a mí no me interesa ahorita eso. Eso, neta, si a estas alturas dicen no saben cuál es la fórmula molecular, híjole, váyanse al kinder, ¿eh? Porque no pienso yo enseñarles eso. Eso sería una vergüenza no saber cómo calcular una fórmula molecular. En serio, vergüenza, vergüenza.